Solo lucho por... Hola, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI, hoy martes 15 de agosto de 2017. Siempre por AM 1010 Radio Onda Latina. Bueno, ustedes están advertidos que las opiniones aquí vertidas son responsabilidad exclusiva de quien las emite. Siempre es así en todos los casos, ¿no? Todo tiene nombre y apellido. Les habla Héctor Rizabala y ahora vamos a estar en contacto con Miguel Ponce, que es el conductor natural y creador de este espacio. Adelante, Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor, buenas tardes, Juani, Julia y quienes anden por allí. Les transmito un poco la situación. Ustedes saben, no estoy en estos momentos en estudio, sino que estoy en el salón principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que, bueno, además es la histórica solemnidad. Hoy se está ya lleno de empresarios, de gente del cuerpo diplomático acreditado en la Argentina y funcionarios. Acabo de estar con el ex vicecanciller Foradori hablando largo rato y estamos a la espera de que llegue Mike Pence, que en estos momentos está terminando su almuerzo con Mauricio Macri en Olivos, y de un momento a otro lo tendremos aquí, el vicepresidente de los Estados Unidos, dando un poco el mensaje, ¿no es cierto?, en su primera visita oficial al país. Yo no tengo memoria, Héctor, de cuánto hace que no viene un vicepresidente de los Estados Unidos. No he puesto a hacerme ese estudio o esa investigación. Yo sí, tampoco digamos, recuerdo presidente de Eisenhower para acá, me acuerdo el último Obama. Así es, pero no recuerdo de vicepresidente. Por lo tanto, hay mucha expectativa. Es una gira latinoamericana por algunos de los países y, por supuesto, hay ansiedad. Acabo de hablar con Juan Miguel Echeverre sobre, bueno, el avance, si habrá o no anuncios. Yo pienso que no, en relación a los temas pendientes con Argentina, ¿no es cierto? El tema de las preferencias arancelarias, el tema de la carne, ¿no es cierto? Y particularmente los limones y algunas otras cosas que tenemos pendiente con Estados Unidos. No creo que haya, insisto, anuncios, pero seguramente sí las grandes líneas políticas para la región y en particular para Argentina, y no llega en un momento casual, digamos, ¿no es cierto? Es muy singular, es la primera visita internacional de importancia después del resultado electoral de las PASO, que es lo que nos tiene hoy como tema principal, no solo en lo que puede ser mi comentario ahora, sino esencialmente en la gente que han logrado invitar para analizar este particular momento que vive Argentina. En este sentido, aquí hay casi, te diría, en el ambiente empresario, un clima de euforia. Los comentarios es que el dólar ha seguido cayendo, que inclusive la preocupación ahora es que no caiga tanto, tal cual lo dijera el presidente cuando terminó la elección, ¿no es cierto? Y le hicieron reportajes esa misma noche, la preocupación para que no caiga tanto, dando por sentado que lógicamente la situación previa a las elecciones de alza del dólar tenía que ver con, primero, algo histórico. Siempre antes de las elecciones hay demanda de dólares porque la gente busca posicionarse, ¿no es cierto?, en verdes antes de cada elección. El segundo elemento es que, por supuesto, los resultados de alguna manera han satisfecho al mercado y particularmente a los operadores principales. Yo digo, para resumir mi visión, primer asunto, han sido unas elecciones históricas. Creo que ni el oficialismo esperaba un resultado de esta naturaleza. Creo que en provincia de Buenos Aires, que en un rato está empezando el conteo definitivo, habría ganado la expresidenta, y creo que las singularidades en términos de resultados electorales que se han dado en algunos distritos donde hace décadas manejan fuerzas de un mismo color, como es en Neuquén el MPN, el kirchnerismo en Santa Cruz, la situación de los Rodríguez Sá, ¿cierto?, que han sido derrotados después de tantos años, prácticamente desde el retorno a la democracia, que gobernaban, más el volumen del triunfo oficialista en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, están marcando los hitos posiblemente más importantes de unas elecciones que el gobierno debe tomar
no como un cheque en blanco, sino que me parece que si quiere mejorar, inclusive mantener y mejorar la performance en octubre, ¿no es cierto?, cuando son las elecciones en serio, como dicen algunos, puede plantearse claramente ese objetivo a partir de manejarse con humildad luego del resultado obtenido, de ser prolijos en lo que tiene que ver con el escrutinio pendiente de la provincia de Buenos Aires, de tratar de efectuar pasos que tiendan a consolidar y aprovechar una situación de recuperación económica donde aquellos brotes verdes que en alguna vez se anunciaron ahora parece que empiezan a dar resultado, y por lo tanto es muy posible que en octubre haya la posibilidad de que el gobierno mejore su performance. ¿En qué sentido lo digo? No solo porque los resultados de la evolución económica van a ser mejores que ahora y seguramente la gente lo va a empezar a notar, sino porque ahora ya tenemos la radiografía. El gobierno tiene la radiografía donde le ha ido mal, donde le ha ido regular y donde le ha ido bien. Por lo tanto, puede destinar recursos, esfuerzos, programas a aquellos lugares donde seguramente va a necesitar consolidar lo que ya ha obtenido en esta primera vuelta, llamémosle en estas pasos, y avanzar sobre aquellos lugares donde no le ha ido tan bien. En este sentido, te queda claro, Héctor, que los primeros indicadores respecto a dónde iría el voto de los terceros en discordia pasa a ser clave. Y en este sentido, yo diría, los votantes de Massa han recibido en las últimas horas dos mensajes de mucha envergadura. Julio Bárbaro diciendo hace horas, en alguno de los medios de hoy, diciendo: entre mi odio a Cristina y mi amor por Massa, es posible que prime mi odio a Cristina. Bárbaro es un hombre que interpreta bastante bien el sentir del votante masista, pero acaba de consolidarse con otra manifestación que le escuché viniendo del Plaza para acá. Estoy desde muy temprano en un encuentro de comercio exterior y estuve allí con Juan José Gómez Centurión y estuve con Abad, ¿no es cierto?, en el Plaza. Viniendo en auto para acá, en un tránsito caótico, pude escuchar bastante un programa de radio donde estaba Margarita Stolbizer. ¿Qué acaba de decir Margarita Stolbizer? Que ante una consulta que le hacen, ella cree que el votante de Massa lógicamente va a ir más hacia el gobierno, hacia las expresiones que representan al gobierno, al oficialismo de la provincia y de la nación, que a alternativas como las que pueden expresar Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, ha coincidido con varios que entendemos que estamos asistiendo al final del kirchnerismo como expresión del peronismo y que se abre una oportunidad para el peronismo, pese a que han quedado muchos de sus gobernadores bastante heridos. Se abre una oportunidad de renovación importante, y además muchos de los intendentes a los cuales le ha ido mal, que jugaron con Massa o jugaron con Randazzo, hoy están pensando y mirando de qué manera se van a ir alineando en este nuevo periodo que se abre de aquí hasta octubre, de manera tal de optimizar sus propias performances locales. Vamos a ver seguramente muchas sorpresas, gente que estaba aparentemente muy atornillado en alguna de las terceras opciones y que se va a ir definiendo, ¿no es cierto?, en función de cómo crean que van a ser los resultados de aquí a octubre. Se va a ver mucho garrochismo, Héctor, nosotros que utilizábamos ese término, ¿no es cierto?, más de una vez, que algunos lo dicen más groseramente, que es hablar del panquequismo. Bueno, de eso vamos a ver mucho de aquí a octubre, ¿no es cierto? En algunos casos de manera coyuntural y transitoria, y en otros casos de manera más efectiva y a lo mejor de manera más definitiva en cuanto a los compromisos que se vayan a adoptar. Por supuesto que esto va a requerir
que el gobierno tenga la suficiente inteligencia, la suficiente plasticidad, la suficiente humildad y que, como se solía decir antes, los crochets sean tejidos de manera más firme que algunos de los compromisos que existieron hasta ahora. Por supuesto que todos tenemos en claro que las mismas elecciones han demostrado que la gente, en términos mayoritarios a nivel país, no quiere volver al pasado. Se está bancando, yo diría, pacientemente algunas insatisfacciones y carencias de este momento y las está padeciendo, pero esencialmente lo hace con una esperanza a futuro de que los problemas que están pendientes se pueden ir resolviendo. Creo que hay un voto esperanzado en la gente y que no ha primado solo como se decía, la situación del bolsillo, porque a nadie le escapa, y lo hemos dicho en nuestros micrófonos muchas veces, que la balanza social en Argentina no ha estado equilibrada. Creo además, como reflexión diríamos antes de que conversemos nosotros, de que esto obliga a un replanteo en los partidos que integran la alianza. La Unión Cívica Radical tiene que analizar muy fehacientemente estos números porque ha jugado un rol muy importante en todo el país para que los números sean como son, pero lógicamente los niveles de protagonismo que ha tenido en el último tiempo, lo charlábamos recién con el ex vicecanciller Foradori, no nos han dejado muy bien posicionados, y silencios u omisiones que ha habido en este tiempo impiden que el radicalismo pueda festejar como podría haberlo hecho en caso de haber tenido un protagonismo mayor. Aquí está muy claro que si anteriormente criticábamos que ciertas decisiones las tomaban a título personal e individualmente el presidente Macri con Elisa Carrió, después de estos resultados, con mucho más razón, ese peligro puede acentuarse. Y entonces el tercer socio, que es la Unión Cívica Radical en esa alianza triunfante, debiera encontrar mecanismos para mejorar su densidad, ¿no es cierto?, de cara a octubre. No sé si coincidimos con estas apreciaciones, Héctor. Sí, coincido en todo lo que dijiste y algunos de los temas los vamos a ir desarrollando. Me detuve un poco cuando utilizaste el término garrochismo, que es muy gráfico y que comparto, de aquí a octubre, y estoy pensando en un operador del gobierno que fue excluido sí, señor. En estos últimos tiempos. ¿No te parece que sería el más idóneo para tratar con los intendentes que estaban alineados con Massa y con Randazzo? Sin duda, me dicen que Monzó, por un tema estratégico y de cábala, no participó abiertamente en el último tiempo de la campaña para evitar algún conflicto, ¿no es cierto?, con Durán Barba y compañía. Obviamente nos volvemos a sacar el sombrero ante el rol de Durán Barba como asesor electoral del gobierno. Esperamos que a partir de ahora, pese al respeto que obviamente se ha ganado con estos números también, no pretenda trasladar eso a lo que es la comunicación gubernamental, por más que en estos 2 meses seguramente va a tener un rol importante porque lógicamente vienen las elecciones en serio. Pero me parece que Monzó puede complementar muy bien, más algunos otros operadores del propio radicalismo, en una posibilidad de conversar, ¿no es cierto?, con aquellos sectores que aparenten y potencialmente puedan usar sus garrochas en este tiempo. No, te quería comentar que Durán Barba, precisamente, en sus confesiones personales, siempre habla de que él es un gran gestor de búsqueda de poder, pero no es un buen gestionador. Así es. Y su libro, que hemos recomendado, ¿no es cierto?, que creemos que es de lectura obligatoria, así lo marca y así lo dice y así él mismo lo ratifica. No avanza más allá de lo que vos acabas de relatar tan fielmente. Él exagera, dice que si se hace lo que él dice, cualquiera gana una elección. Bueno, yo creo que no es para tanto,
Pero sí, evidentemente maneja bien los focus group, las encuestas y todas esas cosas, lo cual no significa que sea un factor clave en una gestión política, porque te está diciendo qué piensa la gente, qué quiere la gente y lo que hay que decirle, y a veces a la gente hay que decirle mucho más cosas que esas. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Creo que merece un párrafo aparte, ¿no es cierto?, el tema de justamente la estrategia de campaña. Acá es muy posible que veamos un cambio importante a partir de lo ocurrido la semana pasada. Yo creo que esta estrategia del silencio, del no discutir, del no hablar, del no tocar los temas económicos o políticos, del no pelearse, me parece que va a ser cambiada, porque creo que los dos sectores en pugna más abiertamente, que han sido obviamente el oficialismo por un lado y Cristina Fernández por otro, me parece que ambos van a tener que cambiar la estrategia, particularmente Cristina, que creo que con el silencio y esa cosa light dio una imagen de no genuina. La Cristina genuina es la que todos hemos conocido y algunos padecido hasta años anteriores, y me parece que sacar menos votos que los que sacó Aníbal Fernández tiene que ver con esa estrategia light poco creíble. Por el lado oficial, creo que el no hablar de economía que había recomendado Durán Barba, la había llevado a la expresión oficialista en la provincia a estar hace una semana unos 6 puntos abajo. Un hecho fortuito, algunos dicen no tanto, como fue el incidente con un periodista en el programa Intratables, que originó la posibilidad de ver una María Eugenia Vidal enojada, más genuina, visiblemente indignada, pero con mucha credibilidad, hizo que muy rápidamente las encuestadoras replantearan y recalcularan sus números, a nivel de que el propio presidente de la Nación recibió, hablando de Durán Barba, una encuesta que la daba el sábado a la noche, la daba a la expresión oficialista en la provincia de Buenos Aires 4 puntos arriba. Esto es lo que explica la cara de euforia que tenía Marquitos Peña en su primera aparición pública luego del cierre de los comicios, porque claramente ellos pensaban que los números en la provincia de Buenos Aires les estaban dando muy favorablemente, como inclusive empezó a aparecer públicamente, ¿no es cierto? Creo que esto tiene que ver no con lo que dijo solamente y lo que los televidentes pudieron ver el jueves a la noche, a horas previas al cierre, ¿no es cierto?, o al inicio de la veda electoral, o sea, cuando ocurrió este incidente, sino a los más de 2 millones de visitas y reproducciones que tuvo viralizado, ¿no es cierto?, ese episodio. Y me parece que esto va a indicar de que es muy posible que vayamos a ver una María Eugenia Vidal en estos 2 meses que quedan hasta las elecciones, mucho más parecida a esta última que vimos que a la de todo el resto de la campaña, donde el tema era no hablar, no agredir, no decir, no opinar, no definir posiciones económicas o políticas con más claridad, en la línea de cómo terminó haciéndolo, ¿no es cierto?, ese jueves a la noche. Así que es muy posible que estemos a las puertas de una elección con una campaña algo más, con más contenido, porque esa falta de contenido y de discusión política es la que terminó influyendo en la capital federal, pese a los intentos de Lustó de discutir algún tema de la ciudad en algún momento con alguien. Nadie bajó a discutir los temas de la ciudad, sino que la nacionalización del debate dejó a quienes planteaban discutir temas locales en una posición, yo diría, de minusvalía, que terminó reflejándose en los números, ¿no? Me voy a detener, si te parece, en 2 puntos que tocaste. Uno, sí, el de María Eugenia Vidal, sí, claro, que en general se coincide en que fue el mejor cierre de campaña y el verdadero cierre de campaña del oficialismo. Absolutamente. A tal punto que ahora al pobre Brancatelli lo están rebautizando
como Herminio Brancatelli. Sí, ¿Quién le manda a meterse en eso? Dice, no, había muchos reproches internos. Sí. Héctor, yo sé que van a tener un excelente programa hoy porque los invitados están vinculados en un caso a la economía real y también al sentimiento profundo de la producción del interior del país. Y por otro lado, es muy posible que tengan un analista de envergadura, ¿no es cierto?, que ha sido convocado para la tarde de hoy, nuestra segunda hora. Así que aquí hay mucho movimiento, ya hay mucho ruido de fondo, estoy dejándolos y deseándoles, ¿no es cierto?, una excelente transmisión en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias y te agradezco la confianza. Bueno, una recomendación al aire sí, que me tomo el atrevimiento de hacer. Como no está el amigo Aníbal y no hemos llevado, sería muy importante que pudieras llevarte grabado el programa de hoy y pasármelo lo antes posible para poder ser distribuido en el día de mañana, ¿sí? Todo estaba fríamente calculado. Como no, ya te cuento, no está Aníbal Guerrero. En compensación de Estados Unidos nos mandaron al vicepresidente de los Estados Unidos, él fue para allá. Se cruzaron en el camino. Y el además, técnico es otro Guerrero, Fabricio, también de la familia. Aníbal pudo entrar, hecho que lo saludamos y nos alegramos desde acá. Un gran abrazo, Héctor. Un abrazo. Buen programa para todos. Gracias. Bueno, vamos a un espacio musical y luego vamos a intentar nuestra primera entrevista. Este respiro musical muy lindo a cargo de David Bisbal con su tema Fiebre nos da paso a la primera entrevista de la tarde. Confieso que personalmente tenía mucho interés en hacerla porque es una persona que valoro y que reconozco su capacidad de análisis. Estamos en contacto con el doctor José Vignoli, para los amigos Quelo, directamente en la provincia de San Juan, donde reside, y de ahí a él le vamos a preguntar primero cómo está y luego que nos dé un panorama de la región respecto de las elecciones y también respecto de un proyecto que él está trabajando. Muy buenas tardes, Quelo, aquí Héctor Zavala. Mucho gusto, Zavala, buenas tardes. Estamos todos muy bien por acá, espero que también ustedes estén por allí de igual modo. Sí. Bueno, el panorama acá electoral y en el orden nacional nos da una tranquilidad a toda la gente, es decir, todos los que estamos invirtiendo, que tenemos fe en el país, más allá de quien haya ganado, evidentemente los resultados arrojan una tendencia que es importantísima, y es el afianzamiento institucional del país, una mayor calidad de las instituciones, y además se advierte de que el electorado, cada vez el porcentaje de los electores cautivos es menor y que la ciudadanía está inclinándose ya más allá de cualquier otra pertenencia partidaria, eligiendo un camino de seguridades para todos los argentinos dentro de las instituciones republicanas y democráticas. Esto permite establecer políticas a largo plazo, más allá de la alternancia de quien ejerce el poder, constituyendo de esta manera un marco de garantía para todos los que invierten en el país y no de aquellos que sacan sus capitales al exterior porque han perdido la credibilidad en el país. En San Juan ha ganado el gobernador, que merece una aceptación general aprobatoria, y el resultado de las urnas lo está confirmando. Cualquier otra cosa, estoy dispuesta a aclarar estas palabras. Me interesa mucho porque vos tenés un conocimiento, por un lado, político y por otro lado, de la región. Y estás vecino también a San Luis, donde se dio un resultado diferente respecto del gobierno. Y no sé si contás con información o con análisis al respecto. Y corrobora lo que te había dicho anteriormente, de que el electorado en San Luis también ha demostrado que está saliendo de esta costumbre del voto cautivo y ha establecido una diferencia, ¿no es cierto?, entre los candidatos, y ha elegido sorpresivamente para algunos a aquel que le merece mayores seguridades. Lo mismo ha sucedido en Mendoza y lo mismo ha sucedido acá en la ciudad, en la provincia de San Juan, y son 3 gobernadores de 3 expresiones partidarias distintas, pero el resultado electoral está indicando
de que queremos salir de una situación de riesgo como se había creado o se suponía que podía suceder, similar a la que está padeciendo Venezuela, que es una desinstitucionalización total. Y acá, pese a los tropezones que vamos teniendo, en el conjunto vamos buscando una salida que sea confiable para todos los argentinos. Muy bien. Kelo, mira, luego podemos volver a alguna pregunta específica política, pero me gustaría que a lo mejor nos dedicaras algunos minutos al tema de las economías regionales, porque tengo entendido que vos estás trabajando en un tema vinculado también a la legislación del trabajo rural, ¿es así? Sí, es correcto. Hay instalado en la opinión pública un concepto generalizado que es erróneo. Se habla del trabajo negro no registrado y se coloca a los empleadores en una situación de evasores tributarios. Esto fundamentalmente, las economías regionales que tienen una actividad agroindustrial, es un error total que proviene de un desconocimiento de la realidad de los hechos. La legislación que se ha sancionado en materia de trabajo agrario se corresponde al trabajo agrario fundamentalmente de la pampa húmeda y al trabajo de industria y comercio, pero no se corresponde en absoluto con los trabajos fundamentalmente fruto y hortícolas que se desarrollan en todas las economías regionales. Esto ha creado una distorsión de que en verdad el trabajador de estas zonas, con los subsidios que recibe personales, las modalidades con que se vincula con los empleadores, la forma en que va mutando de empleador y de lugar diariamente y voluntariamente el trabajador por su exclusiva decisión, hace sumamente difícil que con la legislación actual en materia tributaria y en materia laboral pueda ser correctamente registrada. Esto genera un problema al empleador que el problema no es solamente de carácter patrimonial en cuanto a, como se supone mucha gente que le concede un beneficio. No, este beneficio no es tal, porque la remuneración que se le paga al trabajador que muta de trabajo, de un tipo de trabajo golondrina, es el de convenio. Pero como este trabajador no quiere que se lo registre, porque si no pierde los subsidios, esos pagos de los salarios que efectúa el empleador no tiene los recibos correspondientes para poderlo acreditar en sus ganancias como un gasto. Por consiguiente, sobre ese gasto está pagando impuesto a las ganancias. Y si se calcula el monto del impuesto a las ganancias y se lo compara su porcentual con las cargas sociales que él debe soportar, nos encontramos con que el impuesto a la ganancia que va a pagar sobre ese salario pagado en negro es superior a lo que hubiese tenido que pagar si tuviese su personal registrado. Es decir, nosotros tenemos un inconveniente que es fundamentalmente el desconocimiento de la legislación de Buenos Aires, del legislador de Buenos Aires. El problema en estas economías del trabajo en negro no lo está creando el empleador, sino la legislación actual que está desconociendo la realidad. Sí. ¿Podríamos bajar esto al ejemplo, a la vía de ejemplo? Por ejemplo, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo se lo contrata? ¿Qué pasa con el trabajador? Porque si no, es demasiado técnico. Técnicamente el problema es el siguiente. En la pampa húmeda existe lo que se denomina siembras y cultivos extensivos. Es decir, con la maquinaria que actualmente dispone y la tecnología que tiene esa maquinaria, un trabajador puede sembrar 100 hectáreas en un día, o 50 hectáreas en un día, depende de los cultivos y la maquinaria que se disponga. Esa siembra rota semestralmente, es decir, que si en un semestre le va mal al empleador o al productor, a los 6 meses puede cambiar de siembra. Aquí no es así en las economías regionales, acá fundamentalmente son plantaciones. Nuestro ciclo productivo se planta hoy y vamos a tener cosecha total dentro de 5 años, y durante estos 5 años tenemos que invertir permanentemente porque tenemos que seguir el desarrollo de la planta hasta que alcance
una magnitud tal que pueda darnos los frutos y en la cantidad suficiente como para que se haga rentable y pueda cubrir sus costos. Durante esos 5 años, permanentemente hay que regar, podar, desinfectar, abonar, atar, una infinidad de trabajos que son todas inversiones. Si al cabo de los 5 años, por políticas macroeconómicas, entre ellas la impositiva y la monetaria, y fundamentalmente la cambiaria, donde se producen atrasos, y que nosotros hemos invertido para producir, para exportar, nos coloca fuera de los mercados internacionales porque nuestros costos son sensiblemente superiores a los costos de quienes compiten con nosotros en los mercados internacionales. Si después de hacer una inversión de 5 años, uno se encuentra con esta nueva política económica que nos descolocó en los costos internacionales, indudablemente no podemos cambiar el cultivo. Vamos a esperar 1, 2, 3 años a ver si el legislador y la administración nacional comprende los problemas que tiene la economía regionales. Si esto sí no sucede, muchos van a tener que arrancar, pero no se puede vivir invirtiendo 8 años, perder toda esa inversión y iniciar nuevamente un mismo ciclo de 5 años más para saber qué pasa. Claro. Esto unido a que el trabajador no es en todas las etapas del cultivo de los frutos el mismo trabajador. El trabajador se va y viene del empleador según sus conveniencias y según las tareas y según las épocas. Entonces tenemos una modalidad que requiere un tipo de muy particular de contratación, y esta situación no está contemplada en la legislación laboral nacional que se nos aplica a nosotros, y se suma como una carga a lo que anteriormente describía como en la situación macroeconómica del país, que lo hemos vivido últimamente en los últimos 10 años, en que la inflación se le ocultaba con atraso cambiario. Sí, que además había distintas cotizaciones para el dólar, había $7. Exactamente. Todo esto ha generado, desde luego, a través de todo este periodo, una disconformidad muy grande en el productor del interior del país, y ha motivado que efectivamente ahora se esté pensando en plantear formalmente ante el Congreso de la Nación una legislación que contemple esta modalidad laboral típica de las plantaciones de cultivos intensivos, y a su vez que esta inversión que requiere largos periodos de tiempo tenga garantizado también un marco económico, de manera tal que el que cree en el país, que el que invierte en el país, realmente no se vea sorprendido con resultados totalmente negativos. En el este de Mendoza se supone que se han perdido 80.000 hectáreas de uva, de parrales. Esto nunca más va a volver a recuperarse, al menos por el mismo productor, porque ha quedado totalmente descapitalizado y porque por la edad que tiene hoy no tiene expectativas de vida como para reiniciarse en la actividad, porque a partir de hoy, si tiene más de 50 años, no puede esperar 5 o 6 años para empezar a amortizar nuevas inversiones. Es decir, ha quedado descapitalizado y sin futuro. Concretamente, las economías regionales necesitan un régimen distinto y diferenciado de sectores como La Pampa. Eso me quedó claro. Lo que no me queda claro es el tema de los subsidios, porque tengo entendido que ahora los trabajadores pueden seguir recibiendo subsidio y no perderlo por tener un trabajo por 1 o 2 años, sobre todo los trabajos golondrinas. No, todavía eso así no está aplicándose, en absoluto, para nada. Al trabajador, además, esto no le interesa ni siquiera ese riesgo. Para nada, porque cuando pierde el subsidio, o cuando se lo quitan, que está trabajando, en realidad tendríamos que partir al revés. Tendríamos que partir de acá, de que no debe haber más subsidios. Lo que tiene que haber es un régimen de seguridad social tal cual como está previsto en el artículo 14 bis de la Constitución. ¿Y qué dice? Realmente un sistema de seguridad social
que al trabajador desocupado tenga un subsidio, mientras se mantenga esa situación de desocupación y no se le ofrezca nuevo trabajo. Porque de lo contrario, existe una discrecionalidad y una arbitrariedad enorme en cómo se pagan y cómo se distribuyen los subsidios, con un carácter político y no con un carácter técnico propio de un sistema de seguridad social. Es decir, que habría que acá redactar un código de seguridad social que contemple todas estas situaciones de carencia que puede quedar colocado un trabajador por las situaciones de crisis económica que se pudieran generar en el sector donde él trabaja. Pero no podemos seguir con este sistema de subsidios en el cual no se sabe quién lo percibe, quién lo paga, cuánto se paga, y tendríamos que ir realmente a un sistema de derechos y no de meras concesiones graciosas del administrador de dar subsidios. El trabajador tiene que tener el derecho a un fondo de desempleo, que el Estado se lo garantice, que la sociedad se lo pague, porque es un derecho que él tiene, y no una gracia del gobernante. Estamos hablando de un nuevo código de seguridad social que contempla dos cosas: la protección del trabajador, que tendría garantizado el sustento en caso de la pérdida del trabajo, y también la tranquilidad para el productor, que no tiene que trabajar con una doble contabilidad donde las ganancias le quitan lo que no tiene. Exactamente, y además quedar en una situación de evasor que no conviene porque económicamente es perjudicial, y además moralmente no es correcto que se lo sancione de esta manera, porque en verdad es la legislación incorrecta la que está generando esta irregularidad. Aquí hay que ir al fondo de la cuestión, hay que despolitizarla y tratarla técnicamente. El trabajador tiene que tener remuneración, estabilidad, de acuerdo a las modalidades de sus prestaciones propias de la actividad que desempeña. A partir de aquí hay que garantizarle todos los derechos al trabajador. ¿Y al productor? Obviamente esto le da también seguridades, porque paga y queda liberado de esa obligación. De esta manera se paga y no queda liberado de la obligación. Muy bien. El empleador acá tendría una seguridad jurídica que lo que pagó lo libera de todas las consecuencias sancionatorias. Bueno, ¿en qué estado está? Creo que es más importante. Sí, y esta posibilidad del nuevo sistema, nuevo código de seguridad social, ¿en qué situación está en este momento? ¿Cuáles son las vías de acción? ¿Cómo? ¿Cuáles son las vías de acción para llevar adelante este nuevo sistema o código de seguridad social? Las nuevas vías, indudablemente que crear, primero el Estado tiene toda la información necesaria para analizarla y sistematizarla y volcarla en una norma que constituya este sistema de seguridad social. Y para esto tiene que implementarse con personal idóneo, con esa información, y pensar en una normativa que le confiera al trabajador el goce cierto de estos derechos y al empleador la seguridad de que cuando está pagando queda liberado de todas estas obligaciones. Hay en el Parlamento hay representantes que pertenecen a zonas de economías regionales. ¿Eso lo tienen claro, lo están presentando, lo están debatiendo, lo están esclareciendo, lo están exponiendo como para avanzar en una nueva legislación, o no pasa nada? Yo no lo conozco, si lo están haciendo no lo sé decir. Pero, por ejemplo, hoy se está hablando de restablecerle a la provincia de Buenos Aires unos puntos en la distribución de los impuestos. Sí. ¿Quién? Esa demanda que está requiriendo legítimamente de la provincia de Buenos Aires obedece a una causa: el empobrecimiento de las economías regionales genera migraciones internas desde las provincias que integran las economías regionales hacia la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente a las villas miserias. Sí. Es decir, están atendiendo las consecuencias y no las causas que están constituidas por la emigración, por el empobrecimiento de la actividad económica de las provincias. Todo esto está previsto en la Constitución Nacional. Al Congreso de la Nación, explícitamente, la Constitución Nacional le dice que tiene que contemplar las situaciones particulares de cada región del país.
Y esto no lo está haciendo no lo está haciendo el Congreso desde hace añazos. ¿Ah? Bueno, pero fíjate que ahora la provincia de Buenos Aires está reclamando una mayor participación del fondo del conurbano, porque si bien se llama fondo del conurbano, los principales ingresos no van al conurbano, sino que se reparten en el país. Y ahí el gobierno dice que no va a haber más plata y que se van a tener que poner de acuerdo, y me parece que es un tema sin solución. Por otra parte, la provincia de Buenos Aires asiste el derecho de decir, bien, somos los que más aportamos y los que menos recibimos. Perdón, vamos a ponerlo con los números bien concretos, porque esto merece un análisis. Bueno, si el gobierno nacional hubiese mantenido una paridad cambiaria que reconociese la inflación real, un caso concreto, provincia de San Juan, normalmente ha estado exportando 80 millones de dólares anuales en uva en fresco. Este año exportó 9 millones. ¿De 80, 9? Sí. Si ponemos el dólar a 17.50, 80 millones de kilos de uva en fresco, no estoy hablando de vino, ni pasa de uva, ni de jugo concentrado. Solamente uva en fresco, para consumo en fresco. Esos 80 millones de dólares a 17.50 hubiesen representado 1.400 millones de pesos, que sí, se cosechan en 45 días y demandan aproximadamente unos 580 millones de pesos de salario. A cambio de esto, hoy, al exportar 9 millones de kilos a 17.50 el dólar, esto representa solamente 157 millones de pesos. San Juan, en uva en fresco, solamente en un año, ha dejado de percibir por erróneas políticas cambiarias 1.242 millones de pesos. Seguimos hablando. Si esta situación de empobrecimiento de las provincias no se reconoce y además se quiere resolver el problema de las villas miserias de Buenos Aires, sin resolver el problema del crecimiento económico de las economías regionales, Buenos Aires nunca va a resolver su problema de las villas miserias. Aquí hay que ir al fondo de la cuestión. De lo contrario, estamos poniendo solamente pañales fríos, tibios, pero no resuelven el problema para nada. ¿Está? Bueno, te agradezco mucho porque esto pone el acento en las causas y no en las consecuencias. Yo creo que de aquí en más debatir este tema va a ser fundamental, porque cada uno escribe distintos derechos, unos hacia atrás, otros hacia adelante, y lo que crean una situación casi de sin razón o casi sin salida. Bueno, pero acá volvemos a la primera pregunta de esta entrevista. Los resultados estos están dándonos una intención de consolidar la República, mejorar las calidades de las democracias, de todas sus instituciones. El inversor, el que cree en el país, el que no tiene la plata afuera, a esto le da esperanzas de que, bueno, este camino de razonabilidad llegue también a las provincias y sean razonablemente atendidas sus carencias. Esto nos lleva a otro tema. En un sistema electoral como el actual, donde cada 2 años hay elecciones, da la impresión de que siempre se atiende lo urgente y no lo importante. O sea, correcto, que el replanteo todavía podría ser mayor. Exactamente, sí, es cierto, es correcto, sí. Eso lo está viendo también la opinión pública en general, porque lo escucha uno en comentarios generalizados en todos los ámbitos. No se puede vivir en un clima electoral que cada 18 meses el funcionario público está abocado única y exclusivamente a las elecciones. No se puede gobernar 7, 8 meses al año. Bueno, muchas gracias. Kelo, te preguntaría una sola cosa. Si advertís en la región donde vos estás, en San Juan, en San Luis, en Mendoza, en la presencia de valores o jóvenes que estén interesados por la política. Sí, siempre la hay. Esto es evidente, ¿no es cierto? Lo que sucede es que nosotros
desde 1930 hasta hoy, hemos venido con una lucha bastante dura para restablecer las instituciones republicanas, con periodos que podríamos decir de esperanza para volver a aquella estabilidad institucional, y otros periodos en que realmente se habían perdido todas las esperanzas. Ese es el tema. Aquí hay que volver y hay que recordar cómo empezó la democracia en el país, y recordar muy bien a Roque Sáenz Peña y Carlos Pellegrini, sobre todo Carlos Pellegrini por el tema de su gestión como ministro cuando crea el Banco Nación en la crisis del 90, y a Sáenz Peña con el voto obligatorio universal para que voten todos los argentinos. Esto está demostrando que había una generación que entre el oficialismo y la oposición estaban pensando todos en hacer una república. Esto hay que volver a plantearlo a los argentinos y pensar de que es el deber que tienen pendiente. Yo creo que los jóvenes van a comprender que esa es la tarea que ellos van a tener que continuar para afianzar el crecimiento del país, cultural y económico. ¿Se puede empezar a pensar en el mediano y largo plazo? Si nos acostumbramos a que el que gana gobierna y el que pierde ayuda, sí. Ahora, si nos vamos a reír de esta frase creyendo que es una ocurrencia momentánea, no vamos a tener esperanzas. Esa es una frase que tenemos que pensarla seriamente. Y cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. En la urna, el que pierde también tiene sus derechos y obligaciones que se le impuso a la ciudadanía y que están en esa urna. Ahí está la voluntad del pueblo para el que va a gobernar y también para el que no va a gobernar. Sí, esto hay que pensar en una república en serio. Como cierre. Vamos a generar confianza. Claro. Vamos a generar confianza y va a haber inversiones. Claro. No es posible que este último, llamémosle así, blanqueo que ha habido, ¿no?, para el dinero que había salido en negro del país, sea únicamente una ecuación o una materia de un análisis meramente monetario, financiero. Allí fundamentalmente lo más grave que hay es la demostración de un quiebre en la credibilidad de los argentinos en su propio país, y hay que pensar entonces por qué se perdió esa credibilidad. Este es el gran análisis que tiene que hacer el economista. No creo que lo pueda hacer solamente quien tiene una cultura limitada estrictamente a lo financiero para equilibrar cuentas. Resumiendo, ¿qué se produjo ese desequilibrio? ¿Cuál fue el motivo por el cual de los argentinos se fueron? Y si se hace un análisis bien particularizado, vamos a encontrarnos con la sorpresa de que los que más se fueron los miembros de las clases medias. Y esto es grave. No se fue el especulador, se fue el que no cree en el país. Bueno, de cualquier manera interpreto tus palabras que con miras a estas recientes elecciones se te abre alguna cuota de esperanza. Obvio, sí, por supuesto que sí. Y además creo que estoy hablando un poco en representación de la mayoría de los argentinos que no quieren fracasar ni el país ni ellos, y ni ver este fracaso que se extiende a su familia. Estamos todos comprometidos en un bien común. Así que en esto es un análisis, pero no es un estado de ánimo. Al contrario, el estado de ánimo es decir, este es el desafío y lo tenemos que afrontar. Nosotros sobreponernos. Bueno, muchas gracias, Elo, por toda esta intervención, por tu generosidad y tu tiempo. Así que despedimos al doctor José Viñoli en San Juan, con un fuerte abrazo y nuevamente nuestro agradecimiento. Igualmente y hasta siempre. Gracias por todo. Y vamos ahora con un cierre musical. Quiero más. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero.
AM1010, Onda Latina. Presenta la información destacada de la hora. El PAMI implementará a partir de hoy un nuevo sistema de orden médica electrónica que deberán usar los médicos de cabecera de los afiliados para prescribir prácticas, estudios complementarios, diagnósticos por imágenes, atención domiciliaria y derivación especialistas. Según informó el Programa de Atención Médica Integral PAMI y la OME, será obligatoria para la indicación de las prácticas y estudios habilitados en el menú prestacional vigente. Deberá ser impresa por el profesional médico con su firma y sello para darle validez, sin excepción, y ser presentada por el afiliado al momento de solicitar el estudio, al incluir un registro de las prácticas médicas que se le solicitan al afiliado. La OME permitirá a los profesionales médicos consultar en el sistema las órdenes realizadas con anterioridad, de modo de tener un mayor control y seguimiento del paciente. Santiago del Estero unificarán las elecciones provinciales con las legislativas nacionales. La gobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora resolvió unificar las elecciones a gobernador con las legislativas nacionales del 22 de octubre próximo, informaron fuentes de Casa de Gobierno. El anuncio fue realizado por el jefe de gabinete provincial, Elías Suárez, tras el amplio triunfo que logró en las PASO la coalición política oficialista del Frente Cívico por Santiago con el 66,07% de los votos. La convocatoria es firmada por la gobernadora Ledesma Abdala de Zamora, que el 10 de diciembre cumplirá su mandato al frente del Ejecutivo Provincial. Santa Cruz, autoridades y docentes se reúnen en Buenos Aires para destrabar el conflicto. Las autoridades educativas se reunirán en el Ministerio de Educación de la Nación con el fin de encontrar una solución al prolongado conflicto salarial que impidió que aún comenzaran las clases en las escuelas de la provincia. El mayoritario gremio Asociación Docentes de Santa Cruz, ADOSAC, suspendió ayer el paro hasta el miércoles a partir de los avances de la negociación, aunque el dictado de clases no se normalizó debido a la suspensión de actividades en las escuelas utilizadas en PASO y por medidas individuales de retención de tareas ante el atraso en el pago de salarios de julio, confirmó Ismael Enrique, vicepresidente del Consejo Provincial de Educación. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM1010, Onda Latina. Presentó la información destacada de la hora. Espacio publicitario. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad, te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Comunicate al 5256-9640 y dejaros tu mensaje de voz en nuestro contestador automático 5256-9640. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario.
Bueno, y reiniciamos la transmisión con la segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, espacio que ya lleva 8 temporadas en el aire y que es creación del ingeniero Miguel Ponce, que en estos momentos está en la Bolsa de Comercio asistiendo a una conferencia que va a dar el vicepresidente de los Estados Unidos. Y ahora sí, vamos a tomar contacto con una persona que nos puede esclarecer muchas cosas respecto de estas elecciones que acaban de finalizar las PASO. Estamos en comunicación con el licenciado José Daniel Jacobe, integrante de Jacobe y Asociados, Opinión Pública, Sociedad Anónima. Conozco mucho a su padre, a Jorge Jacobe, y sé que este muchacho es un verdadero hijo de tigre, con muy buena formación. Es licenciado en Comunicación Social, posgrado en Psicología, Marketing y Opinión Pública. También incursionó en los estudios de Marketing de Ciudades, Comunicación Empresarial y Organizacional, las estadísticas, la informática. Todo eso no le es ajeno, de manera que este es un background muy interesante que solemos apreciar cuando hace sus presentaciones. Es muy consultado por medios periodísticos, sobre todo de televisión y radio. Así que en contacto con Jorge Daniel Jacobe le damos la muy buena tarde aquí Héctor Zavala. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo está? Gracias por la presentación. No, por favor, me quedé cortito porque es largo. Hay muchas experiencias laborales, bancarias, de opinión pública. Y después al final también, eso del barrio La Juanita me interesa mucho. Sí, sí. Después algunas experiencias de índole social, porque una parte del saber hay que devolverlo a la sociedad, me parece, ¿no? Bueno, si querés empezamos con eso, porque me gustó. Y bueno, ¿y qué querés saber de eso? Bueno, primero que es La Juanita, y algo sabemos, hablamos de Héctor Totiflores, en fin, claro. Todo, dónde está ubicada, en qué zona de La Matanza, qué hiciste y qué está pasando en La Juanita. En González Catán, en los bajos fondos de La Matanza, de los lugares más castigados del conurbano bonaerense, hace muchos años ya aparecía Totiflores como un referente social que todavía, por supuesto, no era conocido. Era un colectivo de gente en ese momento que estaba tratando de atar algunas puntas para tratar de hacerle el naufragio de la vida un poco más simple a las familias del barrio. Y bueno, un grupo de ONGs, algunos catedráticos, con la ayuda de algunos empresarios, empezamos a tratar de tejer una red y de ayudar un poco. Entonces ahí en La Juanita, en un lugar, en una esquina, se empezó a generar un jardín de infantes, donde muchas maestras que no tenían trabajo empezaron a dar clases informalmente para los chicos, de modo tal también que sus madres pudieran empezar a trabajar. Luego se conformó un taller de costura, y entonces muchas mujeres empezaron a trabajar ahí. Empezamos a trabajar también sobre la cultura del trabajo de las personas, de sentarse, de trabajar 8 horas, que estaba perdido, absolutamente perdido. Las mujeres no podían sentarse no solo a trabajar porque ya no conocían las máquinas de costura nuevas, porque las había pasado por arriba el cambio tecnológico, sino que también habían perdido el ejercicio de sentarse 8 horas a laburar, ¿no? Que es una cosa que parece algo muy sencillo o anecdótico, y en realidad es importantísimo. Después se conformó también en ese lugar una panadería con un nombre maravilloso, elegido por supuesto por estos sectores de izquierda, que se llamaba La Masa Crítica, y entonces con eso vendían pan y facturas. Bueno, y además un pan dulce exquisito todos los años. Claro, un pan dulce exquisito. Con receta de Maru Botana, que también interpretó eso que decís vos, que hay que devolver a la sociedad. Y exactamente, después entró Martín Churba, un diseñador muy importante, que empezó a hacer unos diseños de unos guardapolvos que se empezaron a vender en Argentina y en el exterior. En Japón principalmente. Exactamente. La Confederación General Económica ayudó mucho en aquel momento, y entonces ahí vivimos unas experiencias muy, muy, muy lindas, atando dos partes de la sociedad que se temen, ¿sabes? Que se temen y que se agreden porque se temen, ¿no? Es decir, los más pobres y los más ricos, los dos sienten que los otros les han llevado algo y que los otros los amenazan. Y bueno, el hombre que lideraba ese proceso era Totiflores, de una honestidad increíble, un hombre que yo respeto y que yo quiero muchísimo. Y para mí, que en ese momento, eso debe ser 15 años, cuando arrancó el proceso de La Juanita, fue de un gran aprendizaje
hasta te diría personal, ¿no? Y emocional. Claro, este es el resultado de cómo se encaró una situación en la peor crisis de los últimos tiempos, ¿no? Porque esto empezó en el 2001, estalló en el 2002 y Totti Freud y su gente, la gente que lo rodea y que lo comprende y que lo acompaña, entendió que no querían subsidios, querían trabajo. Y hoy en día una de las particularidades que tiene la sociedad, y cada vez con mayor intensidad en el mundo, y corregime si estoy en lo correcto, una de las mayores necesidades que hay es que hay que generarse su propio trabajo. Eso se está notando cada vez más. Que es la única forma de salir, ¿no? Que es la única forma de salir. Y es muy interesante ver el proceso de cómo mucha gente que desde el yogur, de los que comemos y nos bañamos todos los días, creemos que no quieren laburar y que son vagos y que solo quieren votar a los que les pueden dar un plan social, este tipo de cosas. Bueno, que también hay otras realidades y que eso se puede contagiar, ¿no? Lo que pasa es que también tiene que haber personas que estén en capacidad espiritual y política de liderarlos y de llevarlos a cabo, ¿no? Sí, señor. Bueno, Jorge, vos sabés que yo tengo una costumbre que es confrontar las tapas de los diarios todos los días para ver, digamos, un poco las tendencias y por dónde pasan las cosas. Las de ayer, evidentemente todos hablaban de las elecciones y en líneas generales coincidían que el gobierno había obtenido un respaldo, excepto Página 12 que se detuvo en la frase de Cristina que dice que habían ganado, ¿no? Circunscribiéndose a una elección de un sector del país importante, pero que es un sector cuya resolución está ahora a punto de suceder. En los diarios de hoy, yo tengo la tapa de Clarín que dice: optimismo en el mercado tras la elección. Repuntó la bolsa y bajó el dólar. Y yo agregaría, porque esto debe estar sucediendo en este momento, que seguramente las temidas renovación de la LEVAC van a tener un destino feliz. Por el contrario, Página 12 habla de un par de piratas y muestra a Frigerio y a Peña denunciándolos porque dicen que manipularon la elección con un fin oculto y demás. La Nación coincide bastante con Clarín, no habla de optimismo sino de euforia. Dice: euforia en los mercados y dólar en baja por el triunfo del gobierno. Para Diario Popular, el gobierno y Cristina se sacan chispas tras el virtual empate en la provincia. Crónica: paso a las acusaciones, ¿no? Tras los comicios. Y los diarios económicos, el Economista por un lado dice: los mercados festejaron el resultado de las pasos. Ámbito financiero, efecto post-paso, el dólar cayó 3% y la bolsa ganó 4%. Y el Cronista finalmente dice: triunfo de Cambiemos desató subas bursátiles de hasta 14% y hundió 60 centavos al dólar. ¿Tu análisis de esto cuál es? Es bien interesante porque en definitiva queda comprobado algo que nosotros venimos tratando de decir a nuestros clientes que mayormente pertenecen al mundo de los mercados, que es que esta elección no se trató nunca, ni se va a tratar tampoco en octubre, de elegir senadores y de elegir diputados. Esta elección de lo que se va a tratar es de qué hacemos con el miedo que le tenemos a Cristina. Y nosotros veníamos insistiendo en que Cristina iba a tener una paso pareja con el gobierno, que así fue, pero que si Cristina ganaba las PASO y que si Cristina gana las generales con 35 puntos en octubre, no pasa nada. Y que Cristina nunca más puede ser presidenta de la Argentina, aún ganando. Ahora, entonces, si ahora, visto con estos resultados, bajan los miedos, lo que tenemos que hacer es girar la cabeza 48 horas para atrás y preguntarse en el mercado, ¿por qué había tanto miedo por algo que de todas formas no podía suceder, ¿no? Y entonces, ¿cuánto el miedo, sobre todo para los mercados y sobre todo para el empresariado, los inunda a la hora de tomar decisiones? Que es una cosa que es bastante sin sentido, ¿no? Nosotros siempre le explicábamos y medimos una y otra vez que el 70% de la población no votaría a Cristina para presidenta en el 19, que el 65% de la población no quiere que el kirchnerismo vuelva al poder, con lo cual el escenario indica que Cristina en el 2019, si se presenta presidenta, va a segunda vuelta y pierde con cualquiera, como Menem del 2003, y entonces, muchachos, ¿a qué le tienen miedo? Esta es la pregunta. Y es muy interesante
quedarse con esta enseñanza, porque te deja un activo social que es muy importante. ¿Cuánto miedo le tenemos a las cosas que no le deberíamos tener miedo? ¿Por qué no queremos ver que el cuco no existe, que era un miedo de la infancia? Porque nos pasó lo mismo con Menem, no queríamos ver que estaba terminado, porque nos pasó lo mismo con Duhalde, que mucho tiempo después de que estaba terminado y que no le quedaba nadie alrededor, había gente que seguía diciendo que era el gran titán del conurbano y que si se presentaba de vuelta iba a ser presidente, y finalmente terminó sacando el 2,8% de los votos. Es decir, ¿qué hacemos con los miedos? Esta es la discusión de fondo, amén de la simbología de lo político, de quién es senador, de cuántos diputados quedan y de qué pasa con los actores de la política, ¿no? Lo importante, el corazón de la cosa, el corazón de la investigación de la sociedad es tratar de establecer cómo estamos manejando nuestros temores. Sí, es verdad, y al mismo tiempo a mí me intriga saber por qué tiene tanta centralidad Cristina. Fíjate que un columnista como Ricardo Roa arranca en la edición de hoy diciendo: ya entrada la madrugada a las 4 de ayer, juntas la ansiedad y la necesidad de no aparecer derrotada devolvieron a la Cristina de siempre. Porque la pregunta es esa, ¿cuál Cristina va a emerger de esta elección, no? Porque se había mantenido oculta, calladita, era lo que decía en broma Alejandro Borenstein, ¿no? Que dice: la actriz que hace de Cristina hablará serena, solidaria, humilde, convocando a la Unión Nacional y a resistir tomados todos de la mano contra la dictadura de Macri. Es el nuevo relato, kirchnerismo sin Rolex. Es muy ocurrente el tema, pero siempre sigue teniendo la centralidad Cristina, ¿no es cierto? Ella sigue teniendo una centralidad importante por dos razones principales. Primero, porque ella lo hace muy bien, es decir, ella es muy habilidosa en cantarte truco con una sota y meter temor sobre los demás y se van a baraja. Y después porque el gobierno le da aire, porque Cristina es la rival perfecta para el gobierno. Cristina es una especie de Filmus de lo nacional. Hoy por hoy cualquiera se quiere enfrentar con ella porque le gana, ¿no? Es decir, el gobierno le acaba de empatar y ganar por medio pelito la elección en la provincia de Buenos Aires con un ministro que todas las semanas dijo una cosa inconveniente para la campaña. Imagínate si el gobierno hubiera mandado para adelante a Carrió, si hubiera mandado para adelante a Vidal. Claro, como decía un amigo, fíjate que el gobierno está jugando con el banco de suplentes. Totalmente. En las boletas no está ni María Eugenia Vidal ni Macri. Exactamente, ni Carrió. Carrió sí en Capital, ¿no? No, está bien, pero no en la provincia. No en la provincia, sí. Insisto, sí, con Vidal y con Carrió porque ambas tienen más imagen positiva que Macri. Mira, claro. Entonces, Cristina hizo la mejor campaña posible. La verdad que la campaña de Cristina para las PASO fue impecable en términos estratégicos por una razón que es muy sencilla. Ella sabía perfectamente que más votos no podía conseguir, pero que mostrándose más lavada, menos setentista, no irritaba a los que la odian, porque cuanto más irrite a los que la odian, más le van a temer y más van a ir a votar a Cambiemos para frenarla. Uh-huh. Entonces, el secreto era ir a juntar sus 34 puntos y que el resto no se sienta atemorizado. Entonces hizo la campaña de la señora Buena. Ahora vamos a ver si se le sale la cadena o no para las generales. Yo creo que... Amagó en la madrugada, amagó, ¿no? Sí, bueno, eran las 4 de la mañana, ¿no? De un momento que para todos los políticos es siempre muy bravo. Es de mucha exaltación, está el micrófono, te vas de mambo, bueno, en fin. Pero ahora cuando piensen en frío me parece que van a proponer la misma campaña. Es una cosa muy tranquila para tratar de no unir a la gente en contra suyo. Ajá. Es todo lo que puede hacer. Y lo está haciendo bien, te diría. Otra cosa que me llamó la atención es que en el cristinismo, yo digo el cristinismo por dos motivos. Vi algunas notas periodísticas en el búnker ahí que armaron en el Club Arsenal, y una de las personas, muy lúcida, con buen decir, en uno de sus pasajes señala: estamos muy contentas porque este es un movimiento que recién comienza, o sea, desprendiéndose de todo cualquier vestigio de peronismo, ¿no? Sí, bueno... Se está hablando mucho de eso, ¿no? Esto es nuevo. Cristina es muy Esto no es peronismo. Bueno, insisto en esta idea. Cristina es muy habilidosa en cantar con una sota. No es cierto que este es un movimiento que esté de ida, no es cierto que este es un movimiento que recién empiece. Esto es la gente que la quiere a ella tratando de dar la última batalla y no pudiendo.
y no pudiendo. Después de esto no hay nada. Después de esto sí va a quedar un 30-35% de opinión pública argentina afecta a ideas progresistas, pero que ya no va a tener candidato, y entonces alguien nuevo va a surgir, pero va a surgir alguien nuevo que no va a ser, por supuesto no va a ser Cristina, y creo que no va a oler a pasado tampoco, ¿no? Es decir, los sub 40 de ese palo político tendrían que dar un paso adelante, tendrían que en términos psicológicos matar a la madre, y entonces hacerse cargo de que tienen que construir, a cargo de la idea de que tienen que construir liderazgo para el futuro, ¿no? En toda elección hay ganadores y perdedores. Sí. ¿Vos tenés un ranking al respecto? Me parece que los principales perdedores han sido el tercer sector. Aquellos que han intentado bregar por avenidas del medio, que finalmente no eran ni anchas, ni avenidas, ni asfaltadas, ni doble mano, ni nada. Porque no comprendieron que el 80% de la atención de la opinión pública estaba capturada por el par de opuestos políticos que nos ha traído hasta aquí, en los últimos, por lo menos, 2 años, ¿no? Es decir, esta elección han sido terceras y cuartas vueltas de lo que arrancó en el 2015, porque los contendientes simbólicos eran los mismos. Bueno, aquellos que trataron de bregar por una tercera posición me parece que no entendieron eso, que no entendieron que no tiene ningún sentido, que la gente no te puede ver si vos te parás en el medio de las dos trincheras en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces han tenido caudales electorales muy magros, y se ha confirmado algo que la gente nos decía en las encuestas, ¿no? Que en ambos casos, estoy hablando de Massa en particular y estoy hablando de Lustó en particular, han pasado de ser oportunos para alguna elección hace 2 años y pasaron a ser oportunistas para esta elección, porque son herramientas que nadie necesita, ¿no? O que una parte importante no las necesita. ¿Y dónde va? Se supone que habrá votos que van a migrar, ¿verdad? De ese tercer sector. Hay una parte obligada de votos que van a migrar porque se quedaron sin boletas, es decir, de todas aquellas opciones que no pasaron el 1,5, los votantes de Pino Solanas, por ejemplo, de algunas expresiones de izquierda y demás, que tienen que volver a redefinir su voto. Me parece que, por sobre todas las cosas, el caudal de votos que va a definir la elección de octubre van a ser el 3% de gente que no fue a votar. En la provincia de Buenos Aires votó el 77% cuando el promedio es 80% para una general. Entonces ese 3% va a ir a las urnas en octubre. En las PASO no fue porque le parecía que las PASO eran inútiles, que eran absolutamente así. Ahora van a ir a votar, y hasta ahora, en lo que hemos podido ver en las encuestas, tienen una tendencia un poco más favorable al gobierno que a expresiones de la oposición. No porque valoren a Esteban Bullrich, y no porque valoren a Macri, ni a la gestión de Macri, sino porque valoran a María Eugenia Vidal. Qué importante su presentación en televisión, ¿no? Con lo que se cree que fue un cierre de campaña, sobre todo porque ese enfrentamiento con el periodista Brancatelli le significó como 3 millones de visitas en Internet. Sí, una especie de cajón de Herminio Iglesias del final de la elección, ¿no? Sí, pobre Brancatelli, que algunos lo llaman Herminio Brancatelli. Herminio Brancatelli, claro, exactamente. Siempre en las campañas hay esos eventos de final, uno que patina, uno que gana unos puntos que no consideraba que iba a ganar. Siempre termina sucediendo, es muy divertido. Y fíjate este fenómeno, ¿no? Porque el programa no es un programa de alto rating, tiene un rating aceptable, pero la repercusión que tuvo fue enorme. Claro, porque es un programa que habla de política, pero que no impacta sobre la gente que consume política, impacta sobre la gente que no consume política. A mí me pasa que voy a los programas políticos clásicos, digamos, que los consumimos las personas que nos gusta la política y demás. Cuando yo voy como invitado intratable, me doy cuenta que me lo comenta el encargado del edificio, ¿no? Ajá. Y los vecinos que no tienen nada que ver con la política. Es decir, impacta en otro público. Esa es la importancia de ese programa. Mira, respecto de los votos de los terceros en discordia, nos comentaba hace unos minutos Miguel Ponce, que en estos instantes está en la Bolsa de Comercio, que se cruzó con Bárbaro y le escuchó decía que ante el rechazo que tiene por Cristina y la diferencia que tiene con el gobierno, bueno, obviamente él se inclina por el candidato del gobierno, dando a entender que va a haber un pase
de votos, ¿no es cierto? Y Margarita Stolbizer, en un programa con La Nata esta mañana, insinuó que cree que el votante va a ir más hacia el oficialismo que hacia Cristina. Sí, están tratando de adjudicarse, darle los votos a uno de los dos cuando en realidad no se los dan porque la gente toma sus propias decisiones, pero lo que todos estimamos que va a pasar, ahora cuando yo empiece a medir de vuelta lo voy a poder confirmar, pero todo indicaría que la diferencia entre Esteban Bullrich y Cristina se va a acrecentar a favor de Bullrich, ¿no? Eso sería lo natural que sucede, excepto que haya un gran evento que cambie las cosas. Entonces, aquellos que saben que van a perder algún voto, van a tratar de posicionarse como si los estuvieran direccionando, cuando en realidad ya nadie direcciona nada, porque los políticos no tienen los votos en un corralito, ¿no? No es que llevan las ovejas de aquí para allá, eso ya no es cierto. ¿Te sorprendió la aparición de Leopoldo Moró, un un radical expulsado del partido, como vocero del cristinismo? No. Sí, le decían que asumía un papel parecido al de Aníbal Fernández. Sí, no, la verdad que no me sorprende. De lo que viene de la vieja política de la Argentina, la verdad que ya la ridiculez y lo bizarro ya no está en capacidad de sorprenderme. A mí la verdad que no me sorprende, ¿no? Uh-huh. Llegó a decir que habían secuestrado 400.000 votos. Sí, totalmente. Están diciendo lo que pueden decir, que siempre es victimizarse y siempre es decir que hay un gran complot en función de destruirlos y de robarlos y de hacerle daño, porque no quieren asumir que la opinión pública les dio vuelta a la cara, ¿no? Que en términos psicológicos es muy difícil hacerlo, sobre todo para los políticos que son bolas de ego enormes. En la provincia de Buenos Aires, sí, ahora se está por definir y se cree que a lo mejor pueden ser medio punto arriba, medio punto abajo, o algo parecido, un punto o menos, lo cual no quita de que esto se lo consiga un empate técnico, ¿no? Algo que el gobierno hubiese firmado con las dos manos una semana antes. Pero esto no cambia la cosa de fondo y potencia en las elecciones de octubre, por lo menos a mi entender. Claro, exactamente, no cambia. Que el gobierno termine esta elección por medio punto arriba o por medio punto abajo, no cambia nada. No cambia nada porque si quedaran medio punto abajo, en octubre lo más probable es que se dé vuelta. Pero tampoco cambia nada en función de esta idea de que en realidad el símbolo que se está discutiendo, insisto, es el miedo que le tenemos a Cristina, ¿no? Y entonces queda claro que ganando o perdiendo con 35 puntos, Cristina perdió 20 puntos en la provincia de Buenos Aires, que Cristina no tiene candidatos en todas las provincias para presentar una opción nacional, que no tiene candidatos en los 2.500 municipios de la Argentina para presentar opciones nacionales. Es decir, que Cristina está triste, solitaria y final. Esto es todo lo que se puede ver de esta elección, a mente de quién la gana o quién la pierda. Alguien dice que está empezando a vivir su agonía. Cristina está viviendo su agonía desde que inició su segundo mandato, ¿no? Ella ganó con el 54%, se puso soberbia, se empezó a quedar sola y ahí empezó su agonía. Qué análisis interesante. Bueno, y hay un socio del gobierno que no quedó bien parado acá, ¿no? El radicalismo. No, a mí me parece que el radicalismo, para lo que tiene, que es poquito, digamos, en términos estructurales, el radicalismo tiene poquito, le dieron mucho lugar en las listas, me parece que lo voy a decir entre comillas, ¿no? Y como se dice en la política, me parece que cobraron bien. Claro, vos sabés que dentro del radicalismo se dice que son acciones personales y no institucionales. Claro, porque el radicalismo ya no es un corpus institucional como era hace 30 años, ¿no? Sin embargo, en muchas localidades a un socio menor le dieron la mitad de la lista, que no es poco, ¿eh? Bueno, tu empresa, la empresa en la que formás parte, hizo encuesta. ¿Cómo le fue? Nos fue muy bien. Nosotros, la encuesta anterior a las elecciones, teníamos una diferencia de 0,6 a favor de Esteban Bullrich, y bueno, nada, los números quedaron ahí muy cerquita, por suerte, y también pudimos ver que Graciela Ocaña iba a sacar algún punto más que Esteban Bullrich, cosa que también se confirmó, que Fernanda Vallejos estaba muy por abajo de Cristina. Finalmente Cristina le empujó un poco para arriba, pero perdió algún punto respecto de la boleta de senadores. Nosotros siempre vimos hace un año y medio un Massa muy deteriorado, un Massa de 15 puntos, de 12 puntos, y eso quedó también confirmado. Y en la ciudad de Buenos Aires también, porque mucha gente le temía
a un proceso lustó parecido al de las elecciones del 2015, y nosotros también siempre lo tuvimos en 12 puntos, 13 puntos, y ahí quedó, ¿no? Sí, mencionaste a Graciela Ocaña, y vale la pena recordar que el nombre que más votado, digamos, en las boletas, ¿no? El nombre que está impreso en la boleta, el más votado en todo el país, fue el Ocaña. Exactamente, que se destapó como una candidata impresionante, sobre todo en reemplazo de un buen candidato que hubiera sido Facundo Manes, ¿no? Que hubiera traccionado mucho para el gobierno, pues un hombre muy respetado, muy querido, y lo terminó reemplazando Ocaña, que terminó sorprendiendo. Por eso el gobierno sobre el final mandó al conurbano a aquellas personas que tenían muy buena imagen positiva a capturar los votos de los indecisos, que eran Ocaña, Carrió y Vidal, ¿no? Y seguramente no querrás mencionar por cuestión de espíritu de cuerpo, pero hay encuestadores que daban una ventaja enorme a Cristina en la provincia de Buenos Aires, entre el 40 y el 42% de los votos. No, yo no tengo ningún espíritu de cuerpo con mis colegas que han destruido y han corrompido esta profesión los últimos 12 años. No tengo ningún espíritu de cuerpo. Yo lo que le pido a la opinión pública es que desconfíe de todo, que se dé cuenta cuáles han sido las encuestadoras y cómo jugaron en elecciones como la del 2009, la del 2013, la del 2015 y esta, y que entiendan que la mayor parte de los errores de las encuestas no son metodológicos, sino que tienen que ver con la moral y con la ética. O sea que en lugar de ser una herramienta de consulta, es una herramienta de acción política. De operación política. Bueno, y dos provincias que te menciono y te libero porque sé que tenés otros compromisos y te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado. Uno es la de Santa Cruz, la cuna del kirchnerismo, donde salió el Frente para la Victoria de Santa Cruz, que terminó fagocitándose al Partido Justicialista y luego se transformó en Frente para la Victoria. En Santa Cruz, Eduardo Costa, con Unión para Vivir Mejor y Cambiemos, llegó al 45,43% de los votos. Mira, a mí me gustaría hacer un apunte que no tiene que ver solamente con el kirchnerismo, sino con una sociedad a lo largo y a lo ancho del país que le sigue metiendo cachetazos a la vieja política donde la encuentra. Más importante que lo de Santa Cruz, en términos de síntomas lo voy a decir, es ver lo que pasó en Neuquén, que Cambiemos le ganó al MPN. El MPN, que era el único partido en todo el país que le ganaba a Perón cuando Perón estaba en su mejor momento. Sí. Y también otra provincia donde hay un signo importante es la de San Luis. San Luis también. En Santa Fe se desarmó y se empieza a derrumbar el socialismo que gobernó durante muchos años. La elección para la general seguramente se dé vuelta y Cambiemos quede un poco arriba. En definitiva, lo que está pasando, amén de que la gente le está prestando este juguete momentáneamente a Cambiemos, lo que está pasando de fondo es que la gente está terminando de despedir a la vieja clase política argentina, la está mandando a la casa, y entonces necesariamente algo nuevo va a surgir. La herramienta de hoy es Cambiemos. No dejemos claro que no es que la gente vota Cambiemos porque cree que Macri es Winston Churchill, no, lo está utilizando como una herramienta para despedir a lo anterior, pero eso va a dejar huecos libres que van a traer toda una renovación, que crucemos los dedos que sea mejor que lo anterior, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu conocimiento. Saludo a la gente de Jacobi y Asociados y despedimos nuevamente con nuestro agradecimiento al licenciado Jorge Daniel Jacobi. Te mando un abrazo enorme, adiós. Adiós. Bueno, un cortecito musical y volvemos con el programa aquí con Juani Ponce, con quien vamos a dialogar y él va a contar su experiencia Millennials en las urnas. Bien, hemos escuchado a Alejandro Sanz con Deja que te bese. Y aquí con Juani Ponce retomamos el control del espacio, luego de que Miguel Ponce, desde la Bolsa de Comercio, donde había una presentación del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, nos dijera algunas cosas como que había clima de euforia, sobre todo en el sector de los empresarios. En una reunión donde él estaba había predominantemente empresarios y cuerpo diplomático, además de periodistas, ¿no? Se hablaba de elecciones históricas, que el oficialismo no esperaba tanto y que esta leve recuperación económica que se está advirtiendo podría tener un momento importante para octubre, donde el gobierno ahora sí tiene una radiografía para dónde poner el énfasis. Y en cuanto a los
voto de tercero en discordia, dijo que Julio Bárbaro se inclina, él por lo menos personalmente, en apoyar más al gobierno que a Cristina, porque bueno, entre uno y otro encontraba una gran diferencia, y Stolbizer también marcaba en esa dirección. Bueno, ahora con Juan íbamos a ir encarando los temas económicos, pero vamos a ver, ¿hiciste una experiencia como fiscal de mesa, Juani? Exactamente, no fue tanto por una cuestión ideológica mía, sino de amistad, para darle, porque estaban muy necesitados de gente que vaya a fiscalizar. Mis amigos, yo tengo dos muy amigos que militan para Patria Grande, ¿viste? Ahora Buenos Aires se llama el bloque. No pasaron. Que no pasaron, no. La idea era llegar a 100.000 para pasar. Te salvaste y de fiscal en la próxima. Claro. Y queda 40.000 llegaron por ahí, entonces no se llegó al número. Pero más allá de eso, porque yo digo, no es tanto ideología mía, sino una cosa de que eran amigos míos, sí, fui a fiscalizar y fue una experiencia de verdad muy linda, muy así de democracia, que la verdad que me hace pensar que, o sea, estamos hoy en día, si bien hay manipulaciones de control de votos y lo que ha pasado y demás, no importa, estamos muy alejados de lo que es el fraude, ¿no? Como que está todo muy bien hecho, me pareció, como que hay toda gente de distintos partidos y es muy difícil la posibilidad de que alguien pueda meter mano. Lo único, hubo muchas discusiones con respecto a boletas en particular, boletas que la ponían todas rotas, por ejemplo, pasaba mucho con Evolución más que nada, con las de Lustó, boletas rotas y la metían al sobre. Lo que no saben es que si se ve el número de lista, si se ve el apellido y el cargo que va a ocupar, por más que estén divididos en pedacitos, el voto vale. Si vos querés impugnar voto, poné 2 boletas, no pongas nada y es voto en blanco, o poné, no sé, una feta de jamón, no sé, pero no poner una boleta entera cortada, porque si se puede armar, se arma y la gente lo pelea y gana el voto. Es verdad que depende qué presidentes de mesa estén a cargo, pero... Y que fiscales lo peleen, obvio, porque todo se milita, hasta los votos, pero... En ese caso va como voto observado. No, vos lo que puede hacer es recurrir el voto cuando no se ponen de acuerdo y ahí tiene que ir al correo y a otro lado y es como ahí tarda mucho más ese voto. O, no, ahí van como votos normales, cuando valen. Si no es impugnado, es eso, impugnado, recurrido o blanco o vale. En esos casos valía, si se ve el número vale, porque está escrito ahí, todos tienen un mismo papel que tienen que respetar eso a rajatabla. Entonces, los fiscales de Evolución veía que hacían respetar esas consignas, sí o sí, y bueno, de esa manera podían defender sus votos, que la gente, está clarísimo que si analizamos intención de voto, la gente no quería votar a Evolución, el que te rompe toda la lista. En realidad estaba mandando un mensaje de protesta. Totalmente, si a vos... Yo utilizo este sobre para protestar por este. Claro. No me interesa ninguno, salvo protestar contra pero terminó votando. Claro, no entienden que votan, que le están dando el apoyo a esa que están rompiendo, es rarísimo. Pero bueno, y otra cosa muy rara es que, por ejemplo, yo tenía 4 mesas a cargo, ¿no? Entonces, de las 4 mesas... ¿Cómo 4 mesas? ¿Fiscal general era? Yo era fiscal de 4 mesas porque se necesitaba. Entonces iba... no había más. No, claro, iba de una mesa a la otra, y moviéndome así sin parar de una a la otra, llenando las planillas y todo eso. Y algo que fue así muy loco es que de los 270, por ejemplo, votos que había, 274 por ahí, votos que había por mesa, en todas las mesas los números eran como los siguientes. Patria Grande, para darte un ejemplo, ¿no? Patria Grande, o sea, ahora Buenos Aires, que era la 501B, iba con 6-7 votos, ponele. Moreno, 9 votos, ponele. Lustó, 33 votos, ponele. Filmus, más 43 votos. Lilita Carrió, 123 votos. Así, o sea, esa diferencia. ¿Comentaron algo entre ustedes? Abismal. Después de cerrado, la urna, todo. Y es que no podíamos creer porque cuando estábamos en el conteo de votos, era las de Carrió una pila inmensa que se iban para todos lados, que era difícil sostenerla. Y las otras pilitas chiquititas, era como una diferencia abismal. Y mirá que yo fiscalicé en Comuna 15, históricamente la que peor le va al PRO, a Cambiemos, históricamente la que peor le va. La 15 es Agronomía, Villa Crespo, todo eso. Pero, ¿cómo se llama esto? En esta fecha, en estas elecciones, en la que peor le fue en la Comuna 8 a
a Cambiemos. La Comuna 8 fue la más débil que tuvieron. ¿Sabés que la Comuna 8 no sé bien? Deberíamos fijarnos ahora cuáles son los que tienen. Pero me estaba fijando ahí voto por comuna y dije, mirá, en esta no fue la 15 que le fue medianamente mal, aunque la mitad de los votos no para ellos. Comparado al resto le fue medianamente mal, porque en Belgrano, por ejemplo, arrasa. Nada, la Comuna 8 y la 15, las dos que peor, pero la 8 bastante menos en este caso. Pero sí, la verdad que impactante la diferencia de votos a favor de Carrió, porque era esto, 120 Carrió en cada mesa, y el que estaba atrás tenía 43, o sea que es rotunda la victoria de Cambiemos, lo que yo creo que también marca, sobre todo esto que esté tan ajustado el Bullrich con Cristina en la provincia, marca como que le da un valor a estos pasos más grande de lo que inicialmente tendrían, o sea, lo que supuestamente tendrían, porque marca quizás el fin del apellido Kirchner como encabezando el Partido Justicialista o encabezando el movimiento de oposición al gobierno. El Partido Justicialista ya no, porque renunció a esa... pero digo que el peronismo ya no puede, como está de baja la posibilidad de contar como Cristina. Con lo que decía recién, totalmente coincido, sí, coincido en ese punto, y también lo decía Miguel, ¿no? En la editorial. Coincido que para mí acá esto marca un quiebre ya definitivo, como que es muy difícil que haya una vuelta atrás usando el apellido Kirchner, ¿no? Me parece que es terminal. Hay muchas cosas para colegir así. La provincia de Santa Cruz, una catástrofe. Eso es increíble. En San Luis, terrible. San Luis, la primera vez que además en toda la democracia le dio a los Rodríguez le dio un kirchnerismo tardío, porque se asocian en la decadencia y le va muy mal. Pero fíjate, hablando de eso mismo, tenemos cómo le fue a Máximo. Intentó copar en Florencio Varela la parada con la Cámpora. ¿Por qué? Porque Julio Pereira, que era el intendente tradicional, 25 años de intendente, peronista de todos los tiempos, aunque él vive en Puerto Madero, pero bueno, sigue siendo intendente de Florencio Varela. Ahí Máximo intentó meter a Héctor Salatino, apadrinó su boleta, es más, lo llevó como estrella de cierre de la campaña y demás, pero no, ahí le fue mal también. 62-38. Sí, una locura, diferencia brutal. Sí, esas son las más llamativas, Santa Cruz, San Luis, Córdoba. Llamativas victorias de Cambiemos. Y esto de los apellidos famosos, fíjate, el nieto de Hugo Curto, el ex dirigente sindical, hace mucho que ya no lo es, y que estuvo mucho tiempo en la intendencia, el nieto se llama igual, Hugo Curto. Fue a las elecciones el 33 de febrero y perdió contra Cambiemos, contra Diego Valenzuela, el escritor y periodista, ¿no? El historiador. Sí. Lo aventajó por 10 puntos. Ya que importante. Y del lado de los perdedores también quedó Hernán Sabatella, el hermano del ex interventor de la AFCA, ex intendente también de Morón. Hernán Sabatella iba a cabeza de lista kirchnerista en Morón y volvió a perder por tercera vez, ¿no? Ahí está, digamos, como hombre fuerte el ex marido de María Eugenia Vidal. En Lanús hay un apellido que pesó, Quindimil, histórico, Manolo Quindimil en Lanús. La sobrina nieta, que se llama Noelia, es la que le aportó a Cambiemos la pata peronista en el armado que hizo Néstor Grandinetti, y resultó bien, ganaron. El que dividió los votos, el que dividió los huevos en una canasta y en otra fue Alejandro Granados en Ezeiza, porque él está rompiendo con el kirchnerismo, acercándose un poco a Cambiemos, pero su mujer, Dulce Granados, sigue atada a Cristina, pero en este caso sí le salió bien, ¿no? Ahí le fueron bien. Y en Berazategui, a los Musi, en fin, se le están complicando las cosas con los cortes de boleta, que se le complicó un poco más. Te voy a preguntar algo. Primero, ¿cómo te cayó que Leopoldo Moró fuese el vocero del kirchnerismo? Y, o sea, claramente me sorprendió bastante. Y igual estaba como muy atento escuchando qué mensaje era el que estaba dando. Me acuerdo fue a la noche tardísimo cuando apareció. Y la verdad que
A mí no me cae bien Moró, la verdad, claramente no es un personaje pero dos cosas, de mi empatía. Una pero que en el kirchnerismo no haya nadie que pueda ocupar ese rol. Eso es increíble, pero bueno, te habla también de la decadencia del partido, que se ve representado en los números que sacan en las elecciones y demás, pero lo que decía Moró, que si bien me parece que lo hace de una manera exagerada y quizás no tan pertinente y dando un poquito de lástima en cierto punto, me parece que algo tiene razón en cuanto a que, comparándolo con las elecciones de presidencia anteriores, ¿te acordás que había como 10 puntos de diferencia del macrismo al comienzo? Sí. Y cuando llegamos al final, estaba por 2 puntos le ganó nada más Macri y Cristina, ¿viste? Entonces, acá pasa algo similar, que es como por 4 puntos todo el día arriba Bullrich y Cristina, y a las 2:30 de la mañana de repente prendés el coso, la tele, los diarios y decís... El problema entonces como que quizás hay una cierta orden de frenar un poco, puede ser que haya pasado, puede ser que no, pero lo que digo es que la manera en que lo dijo Moró me pareció como medio como emocional y no tan de vocero. Vamos a ver, ¿viste? qué es lo que dijo Moró. Dice: tuvimos que enfrentar un poder concentrado, una fuerza que maneja la nación, la ciudad y la provincia, y tiene un enorme apoyo de los grupos mediáticos y económicos. Si consideramos que Cristina sufre una fuerte campaña de demonización, el resultado fue notable. No, y aparte dijo, no están dejando expresarse al pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Así, por eso yo digo, de la provincia de Buenos Aires. Yo digo, fue muy exagerada la manera en que lo dijo. Quizás si lo decía de otra manera, quizás podía tener razón. Fíjate qué significativo esto, que entronca con lo que yo antes mencioné respecto del acto, donde hablaba una militante, una dirigente, en el mismo sentido. Quedamos conformes porque es una fuerza política nueva. No es justicialismo. No, bueno. No es. No, bueno, eso es abrir el paraguas de una manera ya... Nah. Unidad Ciudadana expresa una novedad. Es otra cosa. Nada que... No, por favor, tampoco. Es una nueva mayoría. Es un juego de palabras, porque está clarísimo que no... El periodista Pablo Ibáñez le pregunta: comparemos, Cristina sacó menos votos que Aníbal en el 2015 y mucho menos que ella misma en el 2011. ¿Y qué contestó? No creo que tenga sentido hacer esas comparaciones. Y claro, eso no tengo nada para decir. Y bueno, es que obviamente es lo que yo digo, es una ola que está en caída y por eso tienen que ya buscar figuras nuevas de renovación, porque por este lado no... Claramente hay algo que, como decimos los jóvenes, pinchó. Hay algo que no va más, porque La conclusión es que el resultado marcó, dice que Moró, una voluntad mayoritaria de decirle al gobierno que cambie el rumbo y a Vidal que deje de hacer campaña y se ponga a gobernar. Y la conclusión que saca todo el mundo es toda la contraria. Que porque ha sido aparte, un apoyo claro, al gobierno esta elección. Porque aparte del otro lado tenés y que eso. La gran ganadora es María Eugenia Claro, Vidal, que estuvo apoyando toda la campaña, que es como la imagen potable de estas elecciones en cuanto a la provincia, porque Bullrich no fue alguien potable en toda la candidatura ni en la selección. Pero sí, gracias al apoyo de María Eugenia Vidal, que ya te digo, está en carrera y galopando para ver si... para la presidencia, yo creo, ya lo estoy viendo. Y María Eugenia Vidal, tarde o temprano, yo creo que dice que no, y por lo menos le dice que no sé si ¿sabe por qué creo que no? Primero estará por definir si Macri va a querer o no una reelección. Se lo ve muy golpeado. Para Macri la sufre la presidencia, no la goza. ¿Vos viste cómo cambió el pelo? Ya con eso... El pelo, la cara, la expresión, el rostro, la salud, un montón de cosas. Es que es así, primero no sé si va a querer. Y eso María Eugenia no dudo que lo va a respetar. Y segundo, que ella tiene una relación de mucha dependencia, casi querría decir, con quien la introdujo allí, que es con Larreta. Y Larreta sí tiene aspiraciones presidenciales. Puede ser, pero a la Así larga... Yo creo que ella tomó mucho cariño por su tarea en la provincia de Buenos Aires, se la puso al hombro y se la quiere seguir poniendo al hombro. Ella quiere transformar lo que nadie hizo. Transformar para mejor la provincia de Buenos Aires. Totalmente, pero... Yo no creo que ser candidato, por lo menos candidata en el 19. Bueno, después no sé. Claro, para mí es inminente que en algún momento va a ser, pero igual, es verdad lo que decís con lo de Larreta y demás, pero yo creo que si Macri no decide no seguir él para una reelección, él va a decidir quién lo va a reemplazar. Bueno, él dice que para él es Peña, no, para él es Peña. Hasta hoy es Peña. Pero Peña es un operador político, no puede ser muy entusiasmado con Qué Peña. Extraño, mira vos. Para mí era como un buen consejero, alguien que estuvo atrás de la campaña, que se las puso al hombro
pero Yo para creo que presidencia finalmente va a ser Macri. Es que es muy probable. Una reelección hoy en día que encima es tanto más común puede ser tranquilamente. Le ponemos un poquito de toque de humor a toda esta angustia de las elecciones. Hay dos personas que yo suelo leer con regularidad. Uno es Carlos Raimundo Roberts, de La Nación, y el otro es Alejandro Borenstein, que publica en Clarín. Uno lo hace los días sábados y el otro el día domingo. El título de la columna de Raimundo Roberts es muy significativo. Dice: revelo por quién voy a votar. Es un voto cantado. Un poco le pasa la factura a Pablo Sirven, que dijo que iba a decir por quién iba a votar y al final no dijo nada. Va volteando a los candidatos. De Massa dice: a Sergio no lo critico, como mucho su pasado kirchnerista. Se fue temprano, sin que lo echaran, y sigue viviendo en una casa sencilla. Con él me pasa un poco lo contrario que con el flaco. Se refiere a Randazzo, y ahora te digo qué es lo que dijo. A veces me cuesta creerle, vive tan atento a la evolución de las encuestas como el viento. Macri lo llama ventajita, Sergio, mucha suerte. O sea, dice que no lo va a votar a Massa, tampoco Randazzo, porque dice, su lista se llama Cumplir y basó la campaña en la promesa de que va a cumplir. Es decir, va a ser un peronista de ley, estatista, populista, poco apegado a las instituciones y a la convivencia democrática. Va a ser un buen kirchnerista, como lo fue durante 12 años, en los que aplaudió desde la primera fila el mayor espectáculo de corrupción que jamás hayamos tenido. Entonces, no es Massa, no es Randazzo. Cristina: una banca en el Senado le daría oportunidad de volver a ser caja, y sospecho que no se trata de una persona con las necesidades básicas insatisfechas. Dice, tampoco le creo, dice, puede ser algo mío, personal, pero hasta cuando está callada le imagino barruntando su próxima farsa. Después de verla y oírla durante 8 años me convencí de que es una gran actriz. Su vida y su relato son pura ficción. Incluso Trump, Maduro, De Vito y Yervide resultan más confiables. Bueno, cambiemos. ¿Por qué no vota Cambiemos Raimundo Roberts? Por lo menos en este artículo de humor. No tengo nada contra Burrich o de Ocaña. Es gente a la que compraría muy tranquilamente un auto usado. El caso de Esteban Burrich, le diría, vendémelo, pero no abran la boca. Totalmente. Ese fue su problema. Después dice, no comparto la acusación de que Macri gobierna para los para los ricos, quise decir. Y dice, reemplacé los frentes de izquierda, a pesar de los fiscales que eran buenos. Y nada. Finalmente recae en Pino Solana. Dice, Pino sabe de trenes, de minería y claro de cine. Para ficción me quedo con la de Pino. En esta campaña vacía de propuestas y debates, en esta campaña descampañada, Pino tiene otro atributo. No hay riesgo alguno de que gane. Y efectivamente le fue muy mal y no pasó con la campaña de yo creo y eso. Bueno, finalmente muy dudoso. Es la peor, porque si los que ponen en tu aviso creo, si no estoy seguro, claro, tal vez te vote. Bueno, finalmente no lo votaron. Pero y en el caso de yo no tenía ni una lista del hijo de Tato, dice que va a reivindicar al guapo del día, porque dice, hoy gana Filmus, se trataba el título de la columna. ¿Cómo hoy gana Filmus? Dice, voy a reivindicar al guapo del día, el único que ha decidido realmente competir en las PASO, Daniel Filmus. El hecho de que el tipo compita dentro del espacio que viene de destruir el país es algo que prefiero pasar por alto, rescatando su nobleza. Aclaremos que en el interior del país habrá algunas internas partidarias, pero evidentemente entre los políticos reconocidos el único valiente resultó ser Filmus. Va a competir en la interna con Guillermo Moreno y contra un tal Itaí Hasman, dirigente de un movimiento llamado Patria Grande. Por primera vez en la vida y para alegría de todos, Filmus va a ganar por muerte. Según las encuestas publicadas en los medios kirchneristas, sacaría el 80% de los votos de su partido contra el 10% de Hasman y el 10% de Guillermo Moreno. Por eso decía que Filmus iba a ganar. Todo armado para ver si alguna vez no salió segundo. Pero sí, en la larga salió segundo.
Sí, pero ya son varias, no sé, 7 o 9 elecciones. No, sí, 8, me parece increíble. 1, 2, 3. Igual también también la que había perdido históricamente la Carrió. Lo dijo cuando habló. Bueno, primera vez que me toca ganar, dice. Dice, no. Pues eso tiene una cosa buena, dice, porque ya había tenido éxito en otro momento, después cayó en otro momento, dijo. Y bueno, dice, el éxito o el fracaso son dos grandes farsantes. No hay que creerle. Claro, y eso me pareció lo más significativo. Y así fue como llegamos al final del programa, por donde pasaron Miguel Ponce, ya dijimos que fue lo que se refirió en su columna, el doctor José Mignoli, que lo de San Juan, trazando un panorama de las economías regionales, y por último el licenciado Jorge Daniel Jacobe, que hizo un detallado, original y profundo análisis de las recientes elecciones. Y nos vamos y nos despedimos hasta el martes próximo. Como el sol.